¿Cómo podemos reutilizar las pantallas LCD de nuestras antiguas laptops? Esas que casi botamos a la basura solo porque pensamos que no volveremos a darles vida sin una tarjeta madre que las controle. En este video podremos observar qué componentes se pueden rescatar de estas pantallas y aprenderemos algo sobre estos. Utilizaremos la placa controladora MT561 versión 2.1. También realizaremos un pequeño hack entre los terminales de comunicación digital LVDS de la pantalla LCD y la tarjeta controladora MT561. De esta manera lograremos dar una segunda oportunidad a las pantallas de laptops viejas que tengamos guardadas y darles una aplicación útil. Así que sin esperar más vamos a construir algo genial. Si desmontamos la carcasa de nuestro viejo portátil, nos encontraremos que dentro de esta se localiza el panel LCD y otros componentes como la tarjeta madre si la tuviera, el conector de la pantalla que transmite los datos de la señal LVDS y por supuesto el teclado alfanumérico. Como podemos observar, esta laptop es de marca Toshiba, así que probablemente encontraremos partes relacionadas a esta marca. Esta laptop que me han regalado venía sin tarjeta madre, por lo que he decidido darles un nuevo uso a sus componentes. Comenzamos el desamble de las partes iniciando con la pantalla LCD, y para esto será necesario quitar todos los tornillos que la sujetan al chasis. Luego se debe quitar con un poco de fuerza, por presión, el marco de la tapa plástica que protege la pantalla y si es necesario utilizaremos herramientas extras para su desamble. Nuestro panel LCD ya tiene un tiempo de uso, seguramente será retroiluminado por tubos fluorescentes y por lo tanto nos encontraremos con el módulo inverter en la parte inferior del marco. El módulo inverter generará un diferencial de potencial lo suficientemente alto para poder iluminar los tubos. Aprenderemos a reutilizar el panel LCD construyendo un monitor externo para otro ordenador. Según lo que se haya dañado en la laptop, habrá diferentes formas de reutilizar sus componentes. En este caso, solo reutilizaremos el panel LCD, junto con el inversor de alto voltaje. LVDS es un sistema de señal diferencial, lo que significa que la señal es transmitida duplicada por el emisor, una señal con signo positivo, mientras que la otra es transmitida con signo negativo. Esta pantalla LCD es una LP154WX5. Ahora el tipo de conector es TLC2. Observamos varios tipos de códigos de acuerdo a diferentes marcas. En la primera imagen podemos observar que el código hace referencia al tamaño de la pantalla, el cual es 15 pulgadas, así también más abajo especifica qué tipo de conector es. Desacoplamos el circuito inverter retirando el conector blanco del cual salen dos cables dirigidos hacia el panel LCD. Luego desacoplamos el conector LCD de color crema. Debemos retirar el conector que alimenta al módulo inverter. Para esto cortamos sus cables dejándolos alrededor de 10 centímetros de largo. Este módulo inverter sirve para generar una tensión de corriente alterna en forma de frecuencia, partiendo de una baja tensión de corriente continua. Así que no deja de ser prácticamente más que un conversor de corriente continua a corriente alterna. Esta alta tensión se utilizará para alimentar las lámparas del display LCD. Buscamos la hoja de datos del circuito integrado BD9825, encargado del control del conversor. Así podemos ver cuáles de sus terminales corresponde al VCC y cuáles al GND. En este caso, la polaridad positiva pertenece al terminal 20 del circuito integrado. Para poder identificar cuál de los cables debemos separar como VCC y GND, debemos realizar una prueba de continuidad, empezando por el polo negativo, separando los cables que tengan continuidad para después soldar. Ahora debemos de identificar cuál de los cables pertenece al VCC. Entonces identificamos el terminal VCC del circuito integrado, el cual es el número 20. Aquí he realizado la unión de los cables del polo positivo a la derecha del conector, en los que tres cables provenientes de los pines 1, 2 y 5 están unidos. También para el polo negativo, de los cuales los pines 3 y 4 están unidos de acuerdo a la medición de continuidad del multímetro, dejando a un lado el último cable del conector sin ningún tipo de conexión.
Gracias al apoyo brindado por nuestros amigos de SS Dielect, tienda virtual ubicada en Cesar, Colombia, tenemos en nuestras manos la tarjeta controladora universal MT561B versión 2.1, la cual funciona como tarjeta gráfica solo para algunos modelos de pantallas. Esta tarjeta universal tiene señal de entrada VGA y resolución máxima de 1220 x 1200. Tiene un conector rojo donde va la alimentación de voltaje, los cuales podemos identificar en la parte inferior del conector. También tenemos un conector del cual se desprenderá una serie de cables hacia el menú de pulsadores. Este menú tiene un LED indicador y 4 pulsadores, los cuales sirven para poder acceder al menú gráfico de la interfaz y desplazarse en ella. Aquí tenemos el plug del conector de la tarjeta controladora. En este recuadro podemos encontrar la forma de configurar la tarjeta de acuerdo al tamaño de pantalla que tengamos. En la parte trasera se encuentra la tabla de conexiones, en la que encontraremos lugar para cada tipo de pantalla. Así solo debemos de buscar la resolución del display. Actualmente la resolución de mi pantalla es de 1280 x 800. Ubicándola me dirijo hacia arriba para saber cuál columna debo conectar. Y bingo, debo conectarme a la letra C. Pero también debo conectarme, según lo indica la tabla, a otra columna, la cual será la columna H. Para alimentar el módulo MT561, adaptaré una fuente de 5 voltios y 2 amperios al terminal 5 voltios de la tarjeta. También el negativo de la fuente al terminal GND de la tarjeta. Ahora lo que haremos será buscar la hoja de datos del panel LCD LP154WX5, teniendo en cuenta la terminación TLC2. Encontramos los datos para el modelo LP154WX5 con la terminación TLC2 y buscando más podemos llegar a la tabla de conexiones del panel LCD. Aquí podemos encontrar terminales relacionados con los terminales de la tarjeta. Así será la forma en que lograremos realizar este hack, conectando terminales que se relacionen en nombre y en polaridad. Ya sé que debo conectar el terminal RO negativo del puerto de la pantalla LCD, el cual corresponde al pin número 8 del bus de datos de la pantalla, conectándolo con el terminal RO negativo de la tarjeta, el cual corresponde al pin número 7 del bus de datos, y así debemos conectar el resto de cables, solamente los que estén relacionados se conectan. Desacoplamos el conector LVDS para tener libertad de trabajo y poder visualizar los nombres de los terminales. Después de esto, ubicamos el conector jumper al terminal header 3.3 voltios. Para darnos una idea de cómo son las conexiones, debemos conectar los cables desde el conector de la pantalla hasta los terminales de la tarjeta, los cuales están ubicados en 2 columnas. Cada fila representa una señal, lo que determina si es negativa o positiva son las columnas. Sé que los gráficos ayudan mucho. Entonces he tratado de realizar este esquema de conexiones de la manera más gráfica posible. Estos gráficos también podemos encontrarlos en el enlace dejado en la descripción del video. Los terminales que debemos de conectar son C, O2, O1, O, GND y VCC. La verdad soy algo curioso y no puedo evitar hacer todo de la manera más complicada, así que conectaré cables en todo el conector LVDS. Tenemos el conector hacia el panel LCD, por donde se transmite la señal LVDS. Están marcados numéricamente cada 5 posiciones y tenemos que reconocer el inicio, el cual debe estar relacionado con el número 1, terminando en la posición número 30. Ahora, según la tabla de pines del conector LCD, vamos a identificar cada uno de sus cables, haciendo que finalmente vayan hacia la placa controladora. Según la tabla de la placa controladora universal, vamos a ir relacionando en orden todos los cables desde la pantalla LCD hasta la tarjeta. He marcado los cables rojos para las entradas de VCC y los cables negros para las entradas de GND.
Adherimos una superficie aislante para evitar cortocircuito entre las pistas. Comenzamos cableando el terminal VCC con un cable jumper de color rojo para identificar el positivo o VCC. Para este proceso vamos a necesitar cables jumpers macho-hembra, de los cuales he retirado el plástico protector de la parte hembra. Conectamos el cable de color café para la tierra o negativo de nuestra placa controladora. Y comenzamos a cablear los terminales O, uniendo el terminal de la derecha negativo O negativo con el terminal del panel LCD RO negativo. Ahora el proceso siguiente será similar al pasado, debido a que también debemos de conectar el terminal O, pero esta vez el positivo del módulo LCD, hacia el RO positivo de la tarjeta. Conectamos el módulo inverter uniendo el conector blanco de la pantalla. También conectamos el puerto LVDS del módulo LCD, conectándolo a la tarjeta controladora. Conectaremos la tarjeta con una fuente conmutada de 5 voltios y 2 amperios, y de manera independiente conectaremos el inverter de la pantalla a una fuente lineal. Vemos como la pantalla enciende y da una luz un poco tenue. Es debido a que la fuente que estoy utilizando para alimentarla es lineal y pierde potencia cuando hay una carga como el inverter conectado a ella. Conectamos el cable VGA entre la laptop y la tarjeta. Realizamos la conexión faltante como la alimentación de la tarjeta a la fuente conmutada. Y voilà, nuestra pantalla LCD vuelve a la vida. Es increíble cómo hemos logrado volver a la vida una pantalla LCD que pensábamos botar, utilizando una placa universal que no es compatible con todas las pantallas. Si te ha gustado este video, regálame un like y por qué no, suscríbete para estar enterado de los últimos videos de esta temporada. Nos veremos pronto aquí en nuestro canal Cristian Tecno.